ahí dijo Castellón, a los equipos pequeños que busquen al licenciado Darío, dice, para que les diga cómo manejar un equipo administrativamente solvente y sostenerlo por 8 años en primera categoría sin problema financiero. Entonces, pasa por conciencia, pasa porque a veces puede más la pasión que la razón en algunos dirigentes y se meten a compromisos que luego no pueden cumplir, cosa que yo y otros de aquí de la Junta Directiva, entre unos y otros, nos estamos jalando, porque aquí hay unos que quieren ser campeones. Matamos el equipo. Y no es que competimos solo para sobrevivir. Nosotros hemos llegado terceros. Sí, pero cuando entre más alto se llega, más se encarece. Porque todos están pidiendo ajuste por resultados. Porque hay una cláusula que dice que dependiendo de los resultados, así mismo es el ajuste que se les va a dar. Entonces, si nosotros llegamos a ser campeones, el equipo se vuelve impagable el siguiente torneo. Sí hay algunos que son comprometidos, entregados, dedicados. Yo tengo aquí casos de jugadores. Oliver Morazán se me ocurre. Caballeros del fútbol. Desde el minuto 0 hasta el minuto 95, desde el minuto 1 al minuto 95. Realmente es increíble ver jugar a muchos de ellos. Y ahora creo que hay muchos aquí en UPN. Entonces este año dijimos, no, se fueron los 5. Todos los extranjeros que vinieron se fueron. Barrida. Y en este momento solo hay uno, que es Moreira. Y tienen 3. Moreira. Y 2 que están a prueba, 2 colombianos, que hoy los vi en la mañana. Colombianos a prueba. Ellos vienen con su propio pasaje. Y nosotros ahora les estamos dando estadía para convencer al técnico que son buenos, mejores que los que tenemos y que mejores que los nacionales. Entonces, porque nosotros dijimos, bueno, si competimos bien con nacionales, si le insertamos un par de extranjeros, la cabeza de uno que le falle, las locuras de algunos de la Junta Directiva, pongámosle entonces unos cuantos extranjeros a ver si logramos. Y en realidad fue cuando más problemas tuvimos. Entonces, realmente es complicado. Lo del fútbol, no necesariamente porque hayan recursos usted va a ser campeón. Si no fuera campeón, ya se sabe el país más rico. Y no es así en el caso del mundo del fútbol. No necesariamente. Sí tienen más posibilidades, porque los recursos tienen más disponibilidad de jugadores, ¿verdad? Pero a veces equipos con menos recursos, y lo vemos en la liga inglesa, en la liga francesa, en otros equipos que no son campeones, los grandes inversores. Sino aquí han habido excepciones. Cuando Victoria fue campeón, cuando Platense fue campeón, cuando Real Sociedad llega a finales, Honduras de Progreso es campeón. Entonces, esas son excepciones a la regla. Pero la generalidad es 2 equipos grandes y lo que compiten es en recursos, que para nosotros es bastante difícil y complejo. Por eso yo insisto, UPN no es un proyecto deportivo, es un proyecto académico porque es una oportunidad. Lázaro Yanes vino graduado de una carrera de educación media, se hizo licenciado en educación física aquí y obtuvo su maestría. Ahora ya está retirado del fútbol activo, pero es profesor de educación física porque se graduó aquí, concursó y es profesor en un colegio, igual que él, Mario Canales, igual que él, César Rodríguez allá en Olancho. O sea, ese es el verdadero proyecto, cambiarles la vida a través del fútbol. Ese es el proyecto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los jugadores terminan haciendo cualquier otra cosa, pero si nosotros los formamos académicamente, les podemos cambiar la vida a ellos por el resto de su vida, porque el fútbol no les va a durar hasta los 35, 36, 37 años. Pero ya después, ¿qué van a hacer? Ese es el propósito de la UPNF. ¿Y el techo de los extranjeros es el mismo? No, el techo de los extranjeros, entonces nosotros nos inventamos una forma de pago que es a través de los patrocinadores. Nosotros lo que tenemos son patrocinadores que pagan un jugador. Entonces, eso es lo que hemos logrado. Por ejemplo, lo pagan entonces 2 patrocinadores que le pagan. Nosotros le pagamos lo que nos corresponde, los $1,200, los $1,500, y los patrocinadores pagan la diferencia para no romper nosotros la disciplina que tenemos como equipo en las finanzas, porque si no habría un desequilibrio. ¿Y cuál es el fichaje, Lick, que más le costó cerrar? ¿Se acuerdan? En todos estos años. Es que hay unos que han sido difíciles. Por ejemplo, lograr que Kevin Álvarez viniera y jugara y para nada. Entonces se nos lesiona en el primer entrenamiento. Y luego lo recuperamos, le damos tiempo para la cirugía y luego deja de jugar. Porque pactar con Motagua fue bastante complicado. El fichaje de Witty, que a la larga es el fichaje que nos ayuda porque es el portero genial.
Y recuerden que nos estábamos peleando el último lugar y las sacadas de él fueron la clave. O sea, esos son los que a veces a nosotros nos han salvado, pero yo, es que lo difícil pasa más porque los jugadores piden a veces cosas que nosotros no podemos. ¿Qué le piden, por ejemplo? No, o sea, hay unos que piden apartamento, comida, vehículo, porque aquí hay que les dan, los grandes equipos ofrecen todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que ofrecemos es que se matriculen en la carrera de inglés y de educación física, ¿verdad? No le gusta, que matricularlos en un curso de inglés para que el que no tiene formación académica por lo menos aprenda una segunda lengua, ¿verdad? Estacionamiento, que aquí es venir a la universidad, que como les digo, no están en cualquier institución, están en una universidad. Algo se les debe de pegar de aquí, llévense a hacer un curso de cocina, que es lo que uno aspira que ellos puedan llevar, o sea, que no se vayan así como entraron, sin nada, va. Entonces, que por lo menos el haber pasado a la universidad digan, yo estudié en la universidad. Eso es un poco lo que nosotros, a veces yo les demando a ellos. Y bueno, con este tema del Olimpia se habla mucho, que la UPN es la reserva del Olimpia, no sé qué. Bueno, Diego Vázquez les tiró duro en aquella oportunidad. El caso de Pinto, ¿se acuerda también? Cuando estaba en UPN. Son dos novelas. Sí. Son dos novelas que puede decir. Pero son usted? Tres, porque la del apagón fue otra novela también. Ah, la del apagón también. Igual, muy reciente. Sí, estaba bravo la del apagón también. Miren, es que, por ejemplo, con Diego tuve la oportunidad de viajar con la selección a España. Yo fui como delegado a un partido amistoso que hubo en Marbella y que luego fueron a Qatar. Entonces yo era comisionado delegado por la Liga Nacional, por la Federación, porque soy diputado en la Federación, por la representación del equipo. Y en un desayuno nos sacamos las cuchillas. Y me dijo allá en España, que me lo preguntó, que cuáles eran precisamente sobre ese partido, que la UPN jugaba pero entonces yo ahí le dije a él que no hay ninguna instrucción, que ningún técnico va a querer jugar para perder por un número de goles, en primer lugar. Que él perdió ese título perdiendo con Olimpia en San Pedro Sula. Lo que pasa es que Diego acostumbra echarle la culpa a los demás de los errores de él. Nunca le acepta que él se equivoque. O es culpa del arbitraje, de la malla, del agua, del calor, de las pelotas, de quien sea. Y se lo dije en su cara, y él sabe que sí. Y nos comunicamos, nos escribimos para ver dónde compro un buen vino. Pero, y era un desayuno, entonces le dije que el problema que él tiene es ese. Como otros técnicos, que solo buscan excusas. Las comparecencias de prensa de ellos es para buscar atenuantes y buscar culpables de por qué perdieron. Y no ven los errores de ellos. Ese es el estilo de él. Y yo se lo he dicho a él, de frente. ¿Y lo de Pinto? Lo de Pinto. Había una cláusula. No existía cláusula. Don Rafael Villeda lo explicó. Villeda, ya estaba él. Pero sí me aseguran que lo llamó Osman. Osman me niega a pie juntillas, pero conociendo la historia de Osman, porque aquí todos nos conocemos por un historial que nosotros conocemos, y entonces, y de hecho no jugó, pues, y de hecho nosotros perdimos. Porque nosotros en ese partido nos jugábamos, era una semifinal. Y entonces los chicos con el habladillo ahí que tenía don Pedro Troglio, que tal que hicieron un gol en contra. Y el fútbol es el fútbol. Y ese tipo de prácticas, por ejemplo, es lo que hay que erradicar. Lo que debe haber es el fair play. Entonces nosotros, Olimpia, tenemos préstamos con los jugadores, no hay restricciones de uso, ni en los equipos, ni nada, para evitar precisamente esa historia que quedó como anécdota, porque yo reclamé, hablamos, no había nada, pero si ya trascendió y se convirtió en una novela, como le de Diego lo de Comayagua, y no aceptar que porque él no le ganó al Olimpia en el Olímpico, es 2-0 que Olimpia venía de perder allá una final en Costa Rica, y él no le pudo ganar, ahí perdió el título, no por culpa de la UPN. Entonces a veces la gente quería que nosotros nos dejáramos meter 9, y él nos metió 3 a nosotros, pero Olimpia metió 4. Es culpa de Maratón entonces, porque Maratón fue el de ese partido. ¿Ven cómo son las cosas de inequitativas? Al más flaco, porque no es culpa de Maratón.
Eso debería de decir. Y luego lo de la energía. Ese apagón. Son cuestiones. Apañado, Benson, ¿va? ¿Cuántos apagones han habido aquí? El año pasado estaba jugando Juticalpa, allá en San Francisco de la Paz, y se fue la luz. Y nosotros, con Potros, ese partido terminó a las 12 de la noche. No sé si recuerdan un partido de un sábado que terminó casi a las 12 de la noche. O sea, no es raro. No, que había luz en los otros, en los lugares cercanos. Sí, igual que aquí sí se ve en un circuito y en otro no. Aquí en la Pedagógica puede haber. Al lado del Boulevard Fuerzas Armadas, energía, y al lado de Plaza Miraflores no hay porque son circuitos distintos. Eso lo saben. Pero aquí todos nos pusimos a juzgar y a señalar, como se lo dije a un colega periodista suyo de HRN, en donde le dije que él hablaba de temas de energía eléctrica y no sabía cambiar pero ni un foco de su casa. Así se lo dije a un director de un programa deportivo, porque me parece que a veces somos, no sé, nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. Nosotros jamás habíamos estado involucrados en un tipo de situación. Era el minuto 86, más bien le pudimos haber metido el 2-0 y así hubieran dejado no hubiera habido tal novela, o nos hubieran empatado, ganado, los supuestos. Pero ahí saber, bueno, y yo perdí hasta amigos olimpistas, sí, porque cortamos relación, porque según ellos uno es el responsable y yo como vino de un breaker a bajar, ya me imagino yo subido en los memes, las bromas, Sí, pero ha pasado que, es que ahí por ejemplo, viene. Vargas cuenta. Él aceptó que en el Victoria, cuando él estaba en Victoria, él acepta, pero aquí también hay que verlo de otro punto de vista. Que esas son prácticas como la que les dije del pica pica y del perro y la de todo lo más, que los equipos locales en segunda división acostumbran ese tipo de cosas. Entonces, pero en primera yo siento que no. Ahora lo que hay que garantizar entonces es que el partido sea en el día, pero sí, ya de perdido, porque una planta algunos no tenemos para pagarla, pero todos hemos visto las dificultades de un país como el nuestro, y no solo aquí. Yo fui a Puerto Rico y los 3 días que estuve no había energía eléctrica. ¿Verdad? O sea, en una gran parte de la isla, y he ido a otros lugares de Latinoamérica y también hay apagones, y también lo que pasa que son las circunstancias, ¿verdad? Pero yo siento de que cuando la gente es honorable y los equipos han sido honorables y por la trayectoria uno juzga, entonces uno le da la confianza, pero aquí con un pujido quieren poner en duda el honor de uno. Así, porque aquí con un pujido en este país ponen en duda hasta en el honor de una dama. Adiós, señorita. Señorita. Ahí lo que le estamos diciendo es que se dedica a cualquier otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, porque con un pujido, con ese tipo de cosas, ponemos en duda el honor de una institución que yo siento de que ese año, por eso, qué bueno la justicia, un partido extra, y ahí no quedó duda, ¿verdad? En remontar 8 puntos abajo que estábamos, llegar al último partido, llegar a un partido de desempate, y entonces ahí, ¿de quién fue la culpa? Jugado a las 3 de la tarde en Choluteca. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que alabar. Por ejemplo, ahora, nosotros ya estábamos salvados, jugamos contra Real Sociedad, le ganamos. Y jugamos contra Juticalpa, le ganamos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de honor y es una cuestión de principios, lo del fútbol, lo del fair play. Pero, porque entonces dábamos lugar a ese montón de pujidos, si hubiera habido un empate. Y empiezan entonces las especulaciones, y yo siento de que aquí, este país es el país de los pujidos. Y a propósito de Choluteca, les va mejor allá que jugar acá en el Nacional, con todo lo que tienen que erogar, ¿verdad? Pero mira, aquí nosotros teníamos 2 taquillas regulares, solo cuando jugábamos contra Olimpia o contra Motagua, nosotros como locales. Los otros partidos, UPN Vida o UPN Honduras de Progreso, los partidos eran bonitos para nosotros como directivos y nos entreteníamos, pero en realidad la idea, y en la capital ya han existido otros equipos, Curazao, ¿se recuerda? Federal, Valencia, la Universidad, Real Maya, y empiezo a contarles a ustedes, y aquí o solo cabe Olimpia o solo cabe Motagua, no cabe otro equipo más siendo la capital de la República. Entonces nosotros analizamos, llevamos partidos a Comayagua, firmamos un convenio con el alcalde de Comayagua, y nos pasó parecido a lo de Génesis, que solo es de entrada y luego somos llamarada de Tusa. Luego se pierde el interés por lo que
por el objetivo. Llevamos partidos a Danlí, que me abrieron la puerta, los dirigentes son enormes, son colaboradores igual que uno y a ellos les interesa porque el fútbol mueve pasiones, porque el fútbol, cuando llega Olimpia, llegan 5,000 aficionados, pero esos 5,000 aficionados toman agua, toman su cerveza, compran carne, se quedan en San Lorenzo, pagan hoteles, o sea, es una derrama económica un partido de fútbol en las ciudades. Gana el que acomoda los carros, el viene, gana todo los que estamos alrededor del fútbol. Todo, no es solo el equipo, no es la taquilla, es todo lo que se deriva. Entonces, ese es el espíritu. Claro, lastimosamente, nosotros allá cuando llegan los 4 grandes, sobre el promedio, y luego los otros en el promedio. Entonces, lo que hay que trabajar ahí es cómo hacer llegar más gente. Ya tenemos una estrategia para este año, distinta de los años anteriores. Vamos a ver cómo vamos captando desde chiquitos. ¿Qué vamos por el gol por la educación, cada gol que anote la UPN, entonces 2 empresas nos van a patrocinar. Estamos en negociaciones, todavía decirlo es muy fresco, pero vamos a pintar 2 aulas de un centro educativo por cada gol que anote la UPN en el estadio Emilio Huile. Entonces ese es un gol por la educación, porque es dedicado y orientado a mejorar las condiciones en un centro educativo que está en condiciones sumamente difíciles. Vamos a alianzas con los centros educativos de educación media para que en los bachilleratos que necesitan fondos, entonces darles una parte de la boletería y impulsarlo más con los jóvenes, con los niños, porque los niños es interesante porque ahí está el futuro. Los viejos ya están definidos de qué equipo son, pero nosotros demostramos, yo me recuerdo ese partido contra Vida, ese estadio estaba repleto y no era el Olimpia, y no era Motagua, era la UPN, y el vibrar del lobo se sentía. Entonces, créame que esa gente del sur se ha ganado el derecho de que este equipo compita ahí, porque en realidad no llega la gente de Choluteca, llegan de San Marcos, llegan de San Lorenzo, llegan de Apasilagua en unos busitos, llegan de todos los lugares, del triunfo de todos los lugares, llegan, porque el estadio tiene esa desventaja que está muy alejado del centro de la ciudad. Es más caro trasladarse, 200 lempiras un taxi y vale 50 lempiras la entrada. Entonces realmente es sumamente complejo ir. Lástima que ese estadio lo construyeron ahí, pero nos ha dado grandes alegrías y de hecho ahí hemos tenido torneos que no perdemos ni un partido, aunque perdemos todos afuera, pero ahí es un lugar bonito y la gente le gusta, le agrada. Y escuchar el lobo de la gradería ya de gente que tiene abajo una camiseta, pero el día del partido contra el Vida iban con una UPN. Yo voy con UPN era masivo, el grito realmente fue hermoso y ahí nos dimos cuenta entonces que hemos construido una afición. Por eso nos fuimos de Tegucigalpa, porque aquí era bastante difícil. Tenemos la idea y el proyecto de un estadio, teníamos casi asegurado todos los fondos y todo, pero vino el COVID. Aquí un estadio universitario para unas 5,000 personas, planos hechos, diseños, todo listo, pero en la pandemia le cambia las prioridades al Estado, las prioridades a uno, porque aquí perfectamente podemos tener un estadio y jugar aquí y utilizar ese estadio para otro tipo de cosas. Y no se nos baja de la cabeza, hablando de locos, la locura de tener un estadio aquí universitario. Correcto. ¿Cuánto es el valor de la planilla mensual de Lobos? Oscila entre 800,000 y 1,000,000 de lempiras. Rondando, obviamente, para arriba, no para abajo, porque ahorita hay una columna vertebral de 16 jugadores de primer nivel y luego todo lo que viene que va a ser primer nivel, que es la reserva, cipotes de 16, 17, 18, que son parte del equipo, para ajustar la planilla de 25. Así se va a conformar el equipo. Y usted me diría, bueno, si sumo por 10, son 10 millones. Sí, un 75% es la televisora. Luego viene todo el marketing, todo lo que tiene que ver con la camisa, que tiene que generar aproximadamente unos 3 millones de lempiras, la marca, el pecho, la espalda, la manga, todo. Luego la U televisiva, las transmisiones radiales y todos los socios que aportamos un 10% más, un poquito más del 10% del valor del equipo, porque son 500, 1,000, 1,500, dependiendo del sapo la pedrada, ¿verdad? Entonces hay gente que da 300, 200, 500, 700, 800 por planilla y eso nos da flujo de caja, que eso es importante para el agua, para el día a día, para vivir un equipo y tenerlo prácticamente con sanidad financiera.
Pero no significa que no tenemos problemas. Cuando el COVID y las empresas que nos patrocinaban, ¿de dónde? O sea, sí nos vimos sumamente en situaciones difíciles porque el que paga publicidad, ustedes son periodistas, saben que cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que se recorta? Los gastos de publicidad.